Reyes Edgar Castañeda Crisolis. Gracias. ¿Su grado de escolaridad? Doctor en Historia. ¿Cuántos años lleva dando clases? 40 años. ¿En qué instituciones ha dado clases? Mejor te digo los niveles, ¿no? Bueno, Pues en todos los niveles, desde preescolar hasta posgrado. ¿En dónde estudió sus carreras? En la Normal de Tenería como profesor de educación primaria. En la Facultad de Humanidades, la licenciatura en Historia. En la UPN, la licenciatura en Educación. En la UNAM, la maestría en Historia. Y en la UNAM, el doctorado en Historia, con un intercambio en Estados Unidos, en Berkeley, en Historia Económica. Gracias. ¿Cómo ha percibido el mercado laboral para usted como docente? Particularmente no he tenido problemas, particularmente hacia mí, pero sí he percibido los problemas que tienen mis alumnos para ingresar al mercado laboral. Me has dicho para buscar trabajo, porque se llama el mercado laboral, que no somos mercancías, ¿no? Y bueno, ¿cree que la facilidad que ha tenido en el mercado laboral sea por llevar una sola línea como de formación? Yo creo que sí, ese es el asunto, que me especialicé en una línea muy concreta, y aparte, como profesor de educación primaria, educación básica, creo que se conjugaron perfectamente bien esas dos cosas, ¿no? Estudiar para profesor de educación básica y estudiar para una carrera ya como historia, ¿no? La idea era ser un buen profesor de historia. Especializarse en algo concreto, ¿no? Y sus alumnos, cuando tienen esta dificultad en el mercado laboral, es, por ejemplo, cuando van egresando o continúa. Son muchas variantes, hay muchas cosas que te tienen que tener en cuenta. La primera es que hay alumnos que egresan y cuando son el primer profesionista de una familia, tienen muchos problemas, porque en este país cuenta mucho las relaciones que la gente pueda tener para encontrar empleo. La segunda es que no se esfuerzan por tener un plus. Casi siempre se conforman con lo que el profesor les da clase, pero no tienen una iniciativa para acrecentar su conocimiento sobre lo que están estudiando, y ese es un gran problema. La otra, se van por las cosas fáciles. Se prefieren titularse por un examen que hacer una tesis, y la tesis es definitivamente un ejercicio muy importante para un egresado de una carrera, sobre todo en la nuestra, porque hay compañeros egresados que llegan a una institución a solicitar trabajo y les ofrecen materias de investigación, y si nunca han hecho una investigación, algunos de ellos por ese simple hecho se les cierran las puertas. A otros les dan la oportunidad, pero sí tienen muchos problemas para eso. Y otros también, para hacer posgrados, es otro problema también que enfrentan cuando no hacen un ejercicio de investigación profesional. Esta falta de buscar un plus, como menciona, ¿es algo que ha visto en generaciones recientes o también las ha visto en generaciones pasadas? Casi en todas las generaciones. Lo que pasa es que después de hace unos 20 años para acá, los mismos alumnos tienen una percepción diferente sobre su formación. No se exigen, ¿no? Pero no somos culpables, es el propio sistema educativo los que los ha llevado a tomar una decisión de esa naturaleza. Tomando en cuenta su formación como docente, ¿se sintió preparado cuando empezó a dar clases? Sí, porque fui formado para dar clase originalmente como profesor de educación primaria. Me enseñaron a dar clase, me enseñaron
muchas, pues, formas didácticas, ¿no? Muchas corrientes pedagógicas, este tipo de cosas. Y entonces eso me permitió pues dar clases sin ningún problema porque estaba formado para eso, ¿no? Y en educación superior, cuando entro a educación superior, pues tampoco tengo tanto problema porque era un poco nada más cambiar las estrategias, ese tipo de cosas, pero tenía un conocimiento didáctico al respecto. Esa es una gran ventaja para mí. Entonces le resultó fácil poner en práctica la didáctica que le habían enseñado. Sí. Y considera que en esta universidad, en la licenciatura, se nos enseñan como la didáctica necesaria para poder dar clases nosotros. El nuevo plan de estudios está pensado justamente para darles todas las herramientas para la enseñanza, ¿no? De los profesores, pues ahí no tengo mucha información sobre su formación, pero la mayoría son profesionistas trabajando de maestros. Gracias. ¿Usted cómo adapta sus métodos de enseñanza o cómo los adapta para satisfacer las necesidades individuales de sus estudiantes? Pues son las circunstancias las que determinan cómo actuar desde qué herramientas emplear, qué estrategias emplear, porque primero no todos mis alumnos son iguales y segundo, uno puede hacer una planeación, pero planear no es como llegar a una fábrica y tener un plan de producción. Uno puede planear, pero cuando llega uno a clase, es más, el simple hecho del estado de ánimo del grupo ya debe cambiar la estrategia, y si no, tenemos muchos problemas. Entonces el conductismo para mí no ha sido funcional, por eso y por otras cosas más. ¿Usted utiliza algún paradigma educativo en concreto? Bueno, siempre he estado sobre la cuestión de la didáctica crítica. Para mí ha sido una corriente pedagógica importante, porque lo más importante de ahí es enseñar al alumno a aprender a pensar y ese tipo de cosas. He estado en contra de las modas pedagógicas. Desde que fui maestro de primaria, nunca estuve de acuerdo con las reformas educativas porque traen tras de sí modas pedagógicas o modas en la enseñanza que solamente cambian los nombres, pero en esencia los fenómenos ahí están. Y ese es un problema serio para los profesores. En educación superior el problema es que, por ejemplo, domina el conductismo. Y eso también para mí es una situación que no favorece mucho el aprendizaje de los alumnos, ¿no? Okay. Bueno, hablando de los paradigmas, ¿cómo considera usted que se debe evaluar el progreso de sus estudiantes? Es un asunto muy polémico. Y tú me preguntas, después de 40 años de trabajo, ¿qué es la evaluación? Para mí es un asunto difícil, porque prácticamente evaluar se entiende como la administración del conocimiento. Y las cosas no van por ahí. Yo creo que lo más importante es cuando un profesor logra en sus alumnos un conocimiento significativo. Y esto quiere decir que el alumno cambia su forma de entender el mundo, de insertarse en el mundo y de actuar sobre el mundo. Para eso es lo más importante, ¿no? No estoy pensando en una cuestión inmediata, sino a largo plazo de cómo puede impactar el trabajo de un profesor, porque el trabajo de un profesor nadie sabe hasta dónde llega. Un buen profesor, por ejemplo, puede trascender generaciones, puede educar indirectamente a muchas generaciones, y eso tiene que ver con el impacto que logra en su trabajo. ¿Ha tenido algún grupo que recuerda particularmente por su resistencia? Ha habido muchos, pero pues se impone la experiencia, ¿no? ¿Cómo puedo actuar ante una circunstancia así, ¿no? Sí ha habido alumnos, grupos que se resisten a cierto tipo de conocimientos, o sobre todo últimamente se resisten mucho a la cuestión de la disciplina, o sea, no están muy de acuerdo en el asunto que la disciplina es
una parte fundamental en la formación de los individuos, por muchas razones, pues, históricas, algunas de ellas, como por ejemplo el hecho de decir que un alumno es inteligente. Ese es uno de los grandes errores que cometemos como profesores, ¿no? Y llegan a la facultad y se siguen sintiendo inteligentes, son indisciplinados y al final de cuentas reprueban. Y se preguntan por qué reprobé. Pues ahí está el asunto, ¿no? ¿Usted utiliza alguna estrategia para motivar a sus estudiantes? Muchas, y dependen del contexto y del momento. Los alumnos no siempre van a estar dispuestos a aceptar una clase planeada previamente, si tenemos distractores, en fin, es una serie de circunstancias y ahí tiene que tener la habilidad del profesor de ver en qué condición están sus alumnos, si están prestos para poder iniciar el trabajo inmediatamente o tienen que entrarle con una actividad previa, un comentario, hasta un chiste es importante en eso, ¿no? ¿Qué recursos didácticos prefiere utilizar en el aula o cuáles le gustaría implementar? Bueno, los recursos didácticos ayudan, pero no son todo. O sea, uno puede utilizar ahí exposiciones en PowerPoint, cosas por el estilo, pero si solamente las llevo para que les diga a mis alumnos copien o lean, ¿qué impacto tiene? Entonces hay que combinar ese tipo de material didáctico con la capacidad del docente para poder explicar los temas, ¿no? Sobre todo dominarlos. Hoy en día, ¿qué papel juega la educación en la sociedad? Ha sido muy cuestionada. O sea, últimamente en el mundo ha sido cuestionada el asunto del papel de la educación, porque en ese proceso del capitalismo y neoliberalismo se educa para trabajar, no se educa para digamos, para la formación de un individuo, de una buena sociedad, ese tipo de cosas, ¿no? Últimamente en muchos países está en discusión mucho este asunto de la meritocracia, el papel del profesional en las sociedades. Aquí en México recientemente tenemos un problema serio. Es decir, la gente se está educando, está yendo a la escuela para tener una mejor vida, una socialmente movilidad social. Pero estamos encontrando que en este último sexenio, por ejemplo, crecieron digamos, ¿cómo se llama esta cosa? El salario mínimo, y el salario profesional se quedó estancado. Y entonces mucha gente se pone a pensar, ¿de qué sirve estudiar si a final de cuentas no me aumentan mi salario? Ahorita, la diferencia entre el salario mínimo y el salario de un profesor de educación primaria que entra, de educación primaria que tiene una plaza básica, es ni siquiera del doble o de la mitad de un salario mínimo, es de 120 pesos más. Es decir, un profesor de educación primaria que acaba de entrar está ganando 120 pesos, entre 120 y 180 pesos más que el salario mínimo. Entonces hay una pregunta ahí. Es una cuestión interesante, ¿no? ¿A qué cree que se deba esta cuestión de rebajar el papel o la importancia que tiene un docente en la sociedad, en la formación de los estudiantes? Son políticas de Estado. El Estado, un Estado puede valorar una profesión, pero también las puede desvalorar y también la puede poner socialmente como una profesión que no sirve o que es muy cuestionada. En México no nos hemos podido reponer de ese embate neoliberal hacia las profesiones y sobre todo hacia la docencia y hasta la medicina. Fueron atacadas muy fuerte. En el caso de la docencia se intentó que se convirtiera en una profesión liberal y dejara de ser una profesión de Estado. Ahorita con este nuevo sexenio, lo que hemos visto es que en el discurso está preocupado por la educación, pero en la práctica sus políticas no han cambiado, siguen siendo políticas neoliberales. Uno se pregunta, bueno,
Si hablan mucho de una transformación, ¿por qué en educación siguen arrastrando o siguen poniendo en práctica medidas que ya nos dimos cuenta que no son funcionales y sin embargo ahí están como políticas públicas? Y lo podemos ver desde educación básica hasta educación superior. A través de los años, la educación en México pues ha ido cambiando, pero siempre parece tener un obstáculo que no permite que se cumplan los objetivos o que trascienda. ¿Usted por qué cree que se deba esto? Hay que entender la historia de la educación. Podemos entender la historia de México a través de los modelos educativos. El modelo neoliberal, el último modelo neoliberal que se impuso de los años 80 para acá, mantuvo en crisis permanente la educación y lo podemos ver con sus reformas educativas, hasta que lograron ellos en el 2018 establecer un modelo educativo. El problema es que son políticas que no responden a las necesidades reales de la sociedad mexicana, sino que son imposiciones de los organismos internacionales por la condición de que nuestro país está terriblemente endeudado y entonces no es soberano para tomar decisiones en el campo educativo. Y ahí está el problema. Es decir, la globalización pretende ver a todos igual, medirnos igual, y las políticas educativas deben ser iguales, y entonces es uno de los grandes problemas que se tienen y que no podemos superar. Es decir, la ausencia de un proyecto de nación ha sido una constante y es lo que ha llevado a que la educación no tenga ese papel social que tiene que tener para transformar realmente a las sociedades. No sabemos qué va a pasar con el modelo educativo de la 4T, pero también es súper cuestionado, muy cuestionado por muchas razones que ahorita pues no tenemos tiempo para eso, ¿no? Pero no sabemos qué va a suceder. Gracias. ¿Usted se mantiene actualizado en cuanto a las prácticas de enseñanza? Trato siempre de estar actualizado, es uno de mis preocupaciones permanentes durante toda mi formación y durante toda mi vida. Trato de tener la literatura más reciente sobre las materias que imparto, pero tampoco olvido los clásicos. Los clásicos son un referente fundamental para entender muchos procesos presentes, y desde mi formación como estudiante siempre iba marcando línea, incluso hasta mis propios profesores estaban detrás porque yo había leído cosas que ellos no habían leído, que eran cosas novedosas, y para mí ha sido una preocupación fundamental, y lo que me ha ayudado mucho es esa disciplina para leer todos los días el periódico, para estar al pendiente de la información, porque ahí los analistas están proponiendo textos, están sugiriendo textos, y eso para mí ha sido una parte fundamental en mi formación. ¿Cuáles considera que son los elementos o habilidades más importantes en la formación docente? Más que hablar de habilidades, más que hablar es del compromiso que se tiene que tener con los alumnos. Y también otro asunto muy importante es cómo entiendo la profesión de enseñar. Para mí, ¿qué es un profesor? Eso es fundamental. Es decir, uno no puede llegar a trabajar de profesor porque fue la única opción que tiene. Yo creo que detrás de ello tiene que haber otro tipo de cuestiones, como el asunto de la vocación. Y eso es muy cuestionable también, ¿no? Yo veo las cosas de esa manera. ¿Cuál es su opinión sobre el examen de UCECAM? Terrible, mal. Una cuestión contradictoria, una política errada del gobierno para los profesores. Porque UCECAM
es un organismo que sustituyó al pasado de evaluación de los profesores, pero en el fondo no ha cambiado. No ha cambiado porque sigue aplicando las mismas prácticas que utilizó en el sexenio pasado, que perjudicaron mucho a los estudiantes. ¿Cómo es posible que el Estado mexicano tenga una subsecretaría de educación normal que se dedique a observar la cuestión curricular de las normales, enseñanza, ese tipo de cosas, y al final a sus propios egresados les aplique otro examen para a ver si pueden tener una plaza? Esa es una severa contradicción en la política. Y UCICAN se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo de los profesores, no solamente para poder obtener otros ingresos a partir de estos mecanismos de evaluación que les aplican, sino que incluso para el propio bienestar de los profesores. Para que un profesor pueda cambiarse de un estado, de una escuela a otra, de un estado a otro, hay un trámite burocrático excesivo de UCICAM que obstaculiza ese tipo de cosas. Entonces, para mí es un organismo que no debe de existir, porque debe haber otras formas menos lesivas para los profesores para su desarrollo. ¿Algo más que usted agregar? Pues que el problema de educación es tan complejo y es tan complejo, y lo más preocupante es que muchos se sientan expertos en eso, y para mí es un campo que siempre tenemos que estar aprendiendo todos los días. Nadie puede ser experto en su materia, porque el proceso, la cuestión de educación, como un proceso político, así lo reconocieron los griegos, es un asunto muy complicado. Se hace lo mejor que se puede hacer, y que es lo que se tiene que hacer todos los días, ¿no?